Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy jueves 23 de mayo de 2024. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Por violar el principio de irretroactividad, la Corte invalidó disposiciones de Jalisco que reducían pensiones de los trabajadores. Por resultar desproporcionada, invalidó artículo del Código de Chihuahua que sancionaba el delito de homicidio calificado agravado por retribución dada. La Defensoría Pública Federal continuará pugnando porque se respeten los derechos de las mujeres privadas de la libertad en el Ceferezo 16. Comenzamos con la información. El Pleno de la Corte invalidó diversos artículos transitorios del decreto que reformó las leyes del Instituto de Pensiones y para los servidores públicos del Estado de Jalisco, que establecían que todas las pensiones vigentes que excedan el monto establecido en el artículo 70, fracción segunda, de la Ley del Instituto de Pensiones, deberían modificarse para ajustarse al nuevo límite. Disposición que establece que las pensiones otorgadas no deberán exceder del monto máximo de 39 unidades de medida, mientras que anteriormente dicho monto se fijaba en 35 salarios mínimos vigentes en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, dejarían de recibir 172.82 pesos como máximo elevado y al mes y ahora solo percibirían 96 pesos. El Pleno determinó que la medida violaba los principios de irretroactividad, progresividad y el derecho a la seguridad social, debido a que ahora recibirían un monto menor como pensión. En estos términos, en el proyecto se concluye que los artículos transitorios impugnados violan el principio de irretroactividad de la ley que consagra el artículo 14 constitucional, ya que al ordenar que las pensiones otorgadas previamente a la entrada en vigor del decreto combatido se ajusten a un tope máximo que ahora es menor al que antes se contemplaba. Coincido en que los artículos transitorios vulneran los derechos adquiridos de los pensionados al reducir el tope máximo que podrán recibir de pensión de 35 veces el salario mensual a 39 veces el valor de la medida y su actualización. Sin embargo, considero que esto representa una clara violación al derecho a la seguridad social al ser una medida regresiva en la protección de este derecho. La norma impugnada, además de ser regresiva por disminuir el tope del monto de pensión, es gradualmente menos favorable para los pensionistas, pues proporcionalmente, año con año, irán recibiendo menos dinero en UMAS que en salarios mínimos. En otro asunto, la Corte declaró válidos los artículos 50b y 54 de la Constitución del Estado de Aguascalientes, que establecen que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa se designarán de manera escalonada. Y que la finalidad del escalonamiento es que el órgano obtenga los beneficios que derivan de una combinación de la renovación y de la experiencia de sus integrantes. El Pleno declaró válidos los artículos 59, que establecen los requisitos y el mecanismo para designar al fiscal general del Estado, y el 56b, que regula las controversias constitucionales locales. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 67-2023, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Educación de San Luis Potosí. El Pleno invalidó el capítulo 8 de dicha ley sobre educación inclusiva, pues es susceptible de afectar los intereses de este sector de la población, motivo por el cual el Congreso del Estado tenía la obligación de consultarles de manera previa e informada. Si bien del proceso legislativo se desprende que se llevó a cabo una consulta, esta no se realizó conforme a los parámetros que ha fijado el alto tribunal. El Pleno determinó que la declaratoria de invalidez surtirá efectos a los 12 meses siguientes de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso. Asimismo, se vinculó al Poder Legislativo para que dentro del plazo referido lleve a cabo la consulta a las personas con discapacidad y emita la legislación correspondiente.
La primera sala de la Corte declaró que es inconstitucional el segundo párrafo del artículo 127 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que sancionaba con pena de prisión de 50 a 70 años el homicidio calificado y agravado por existencia de retribución dada o prometida, es decir, pagar o prometer pagar a otro para que se ocupe de matar a una persona, previsto en el artículo 136, fracción quinta de dicho código. Explicó que dicha sanción no es proporcional con las penas previstas para sancionar otras agravantes de dicho delito que buscan proteger el mismo bien, es decir, la vida, pues el homicidio calificado por premeditación, el feminicidio y el homicidio de un infante se sancionan con penas de 25 a 60 años. La sala indicó que si bien el legislador pretendió disuadir una conducta destacadamente grave para la sociedad, cuando los sujetos activos se dedican casi de manera profesional a la privación de la vida de una persona, no distinguió de aquellos que podrían llevar a cabo este delito de manera aislada. Al resolver un amparo, la sala consideró que el legislador no cumplió con su obligación de confeccionar las penas en su justa medida. Por ese motivo, concedió el amparo al quejoso y ordenó a la autoridad competente reclasificar la sanción, tomando en cuenta lo mencionado en esta sentencia. Las sentencias en materia climática del Poder Judicial pueden dar insumos para evitar la repetición como una medida de reparación desde las políticas públicas. Así lo indicó el director de Justicia Ambiental y Cambio Climático de la Suprema Corte en el marco del Seminario Internacional Litigación Ambiental Estratégica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Explicó algunos de los principios que enmarcan el acceso a la justicia en materia ambiental, entre ellos el de razonabilidad. Por ejemplo, ese principio de razonabilidad en el amparo revisión 641 de 2017, la Suprema Corte ha definido que para permitir el acceso a la justicia basta con que sea razonable la existencia de la afectación del medio ambiente. No tengo que tener una prueba de la afectación del medio ambiente, basta que sea razonable la posibilidad de la existencia de esa posible afectación. Agregó los principios proacción, de precaución y pro natura que la Suprema Corte ha establecido en diversas sentencias para salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano. El Poder Judicial tiene que tener tratar de promover y remover todos los obstáculos que hay de manera indebida para la presentación de acciones judiciales. Indicó que el amparo es el mecanismo más utilizado para la defensa del medio ambiente. En otra información, el Instituto Federal de la Defensoría Pública aseguró que continúa con su asesoría legal integral para garantizar la atención y condiciones dignas de internamiento a las mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social 16, ubicado en Morelos. Desde noviembre de 2023, la Defensoría detectó al menos 8 muertes de mujeres al interior del penal que ocurrieron mientras estaban bajo custodia del Estado, además de 41 mujeres que contaban con antecedentes de salud mental y debían ser atendidas con urgencia. Y apenas en marzo pasado, el juez sexto de distrito en Morelos determinó fundado el incidente promovido por la Defensoría Pública al considerar que no se está cumpliendo íntegramente con la suspensión de oficio y de plano decretada por el mismo juez, con la que ordenó garantizar los servicios de salud a las mujeres que residen en el penal. Y este próximo 30 de mayo reinicia el seminario permanente sobre precedente judicial organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte con su primera sesión del año, en la que se hablará sobre el precedente y el rule of law, es decir, el Estado de Derecho concebido desde el punto de vista anglosajón. Participará el académico de la Universidad de Surrey, Inglaterra, Sebastian Lewis, y es la primera sesión presencial de este seminario desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en la sede alterna del máximo tribunal. Puede asistir al evento o seguirlo de manera virtual con el registro que encontrará en las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales. Y esta tarde se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, el 8º Foro Regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial, convocado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
En esta ocasión participarán usuarios de los servicios de seguridad y justicia, especialistas, académicos y operadores de dichos sistemas de los estados de Baja California Sur y Sonora, quienes intercambiarán experiencias y propuestas sobre temas relacionados con el acceso a los servicios legales, seguridad y justicia, Sistema Nacional de Impartición de Justicia, justicia y rendición de cuentas. El foro se llevará a cabo en la Universidad Xochicalco, Campus Tijuana, y será inaugurado por el ministro Javier Lainez Potisek. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, proponen confirmar medida cautelar a la aspirante al Senado Lili Telles. Y es momento de continuar con las noticias. Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el acuerdo del Consejo General del INE, en el que el artículo 219 del Reglamento de Fiscalización prohibía a las candidaturas no coaligadas beneficiarse de gastos realizados por las coaliciones parciales o flexibles, medida que fue impugnada por el PRI, PAN y PRD, argumentando que la autoridad administrativa, al aprobar dicha medida, no tomó en cuenta los criterios vigentes de prorrateo en materia de fiscalización, es decir, distribuir los gastos de campaña, prohibición que solo aplica si se trata de candidatos de un mismo ámbito de elección. Esto es que sí es posible el prorrateo siempre y cuando las candidaturas no pertenezcan al mismo ámbito. Por tanto, se propone revocar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido a fin de ordenar a la autoridad responsable que modifique los criterios impugnados para que se ajusten a lo establecido en el reglamento de fiscalización. En otro asunto, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que interpuso Lili Telles, quien busca la reelección al Senado por el PAN, en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas del INE, que ordenó suspender su participación en un programa de radio al implicar posiblemente una adquisición indebida de tiempos en radio. El magistrado propone confirmar la medida cautelar, argumentando que la comisión de quejas no fue incongruente, pues es incompatible su participación en dicho programa con su calidad de candidata, ya que su participación reiterada en dicho programa podría vulnerar el principio de equidad en la contienda y las reglas de acceso a la radio. Agrega que es correcto que se mantenga la medida cautelar en tanto no concluya la etapa de campaña y el periodo de reflexión, con el fin de que no obtenga una ventaja indebida. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición una obra digital que explica en qué consiste el artículo 3 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, titulado Tomar medidas apropiadas para garantizar la igualdad de las mujeres. Señala que los estados deben garantizar que las leyes, políticas, programas y procedimientos no discriminen a la mujer, así como examinarlas en cuanto al género para asegurarse de que no creen o perpetúen las desigualdades existentes y, de ser el caso, derogarlas o modificarlas. Asimismo, obliga a los estados a actuar frente a la discriminación, independientemente de que sea cometida por actores del Estado o privados, lo cual incluye los servicios públicos que han sido privatizados. Puede consultar el documento de manera gratuita en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial de Chihuahua recibió a organizaciones de la sociedad civil que presentaron el programa Jugar para Sanar, una herramienta lúdica que puede ser utilizada en los procesos judiciales que involucren a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. En Coahuila, los delitos contra las mujeres son juzgados con severidad y con toda la fuerza de la ley, advirtió el magistrado presidente del Poder Judicial Estatal, Miguel Meri Ayub, al señalar que ningún caso de feminicidio ha quedado sin sentencia.
se llevó a cabo la segunda sesión de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México en el municipio de Temoaya, en la que se estudiaron, discutieron y resolvieron asuntos relacionados con las poblaciones Nahua, Mixteca y Mazahua con perspectiva intercultural. El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Sonora impartió al personal el taller sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos con perspectiva de género y derechos humanos, con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Le informo también que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República alertó de los posibles delitos electorales que pueden registrarse en la jornada del próximo 2 de junio, tales como el relleno de urnas, votar más de una vez, acarrear personas con la intención de influir en el sentido del voto, destruir material electoral, hacer proselitismo en las casillas, así como interferir en la instalación o clausura de las casillas, obstaculizar el escrutinio y cómputo de las boletas electorales, publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión e intimidar al electorado, lo que atenta contra la libertad del sufragio y representa conductas ilícitas que se castigan por la vía penal. Por ello, pone a disposición el teléfono 800-833-7233 y su sitio web ficenet.fgr.org.mx para presentar denuncias. La Corte Internacional de Justicia rechazó este jueves por unanimidad las medidas provisionales solicitadas por México en la demanda que mantiene contra Ecuador por la irrupción en su embajada en Quito. La Corte explicó que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante el tribunal, permiten determinar que no es necesario conceder las medidas solicitadas por México, mismas que realizó sin tomar en cuenta las garantías ofrecidas por Ecuador de brindar plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada de México, además de ofrecer garantías para retirar todas las propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos, posición que mantiene Ecuador. Queda pendiente el fallo definitivo sobre este asunto y sobre la demanda que presentó Ecuador en contra de México, acusándolo de utilizar sus instalaciones diplomáticas para dar refugio al exvicepresidente Jorge Glass desde diciembre de 2023, quien tiene 2 sentencias firmes por corrupción y un proceso por peculado. La Corte tampoco ha fijado la fecha de las audiencias para escuchar los argumentos de las partes sobre este caso. Así llegamos al final de este corte informativo. Soy Laura Murillo. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.